Hola, gracias por seguirnos otra vez aquí en el zumbido del moscardón. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Simple, con una sociedad pobre, dice Andrés Manuel López Obrador. Y me hago una pregunta que quienes me ven, quienes me escuchan, me gustaría que se respondieran a sí mismos. ¿Habrá alguien cuya legítima aspiración sea ser pobre? Empecemos por el principio. ¿Qué es un pobre? ¿Qué es la pobreza? Los diccionarios dicen que un pobre es una persona que no tiene lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. En tanto, la pobreza se define como una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. ¿Quién entonces en su sano juicio quiere ser pobre? Entiendo incluso que las personas que tienen algunas carencias, como por ejemplo el acceso al agua potable o a los servicios de salud, no quisieran tener esas carencias. Quisiera entender en lo básico las palabras del presidente, así con minúsculas y entre comillas, pero no encuentro un sentido lógico a lo que dice, porque a nadie, ni a los pobres, les gustaría serlo. Y él sugiere que para evitar el secuestro necesitamos una sociedad pobre. ¿Idiotismo presidencial? No lo creo. A Andrés Manuel le interesa tener una sociedad pobre porque, sobre todo, una sociedad pobre o con un escaso acceso a la educación, le interesa más que una sociedad pobre, una sociedad ignorante, que no pregunte, que no cuestione, que crea rajatabla sus arengas idiotizadoras dirigidas al lumpen. No es lo mismo ser pobre por ignorante que ser ignorante por ser pobre. A lo segundo le apuesta la transformación de cuarta para poder dominar a la masa sin que ésta lo cuestione. Por eso abolió una reforma educativa de vanguardia que estaba diseñada para sacar a este país de la ignorancia. Le echó abajo sabiendo que somos un país de reprobados. Al pobre lo controlas con dádivas, lo controlas con discursos, con saliva. Al que piensa y al que razona y actúa, lo tienes que callar. Por eso manda al ejército a las calles, para que pueda tener el control de quienes como usted o como yo no estamos de acuerdo en un sistema populista que nos va a llevar tarde o temprano a la quiebra económica en la que me parece que ya estamos, y sobre todo a la quiebra financiera de este país. A los ricos los secuestran, asegura AMLO. ¿Quiénes secuestran a los ricos? Bueno, las estadísticas dicen que hay grupos criminales organizados que se dedican, entre otras cosas, no nada más al secuestro, entre otras cosas, al secuestro. Grupos como el Cártel de Sinaloa, cuates de AMLO, ya lo vimos en varias notas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el Golfo y algunos similares y símiles de ellos que se hacen pasar por grupos organizados. También hay grupos guerrilleros como el EPR, como el ERPI, que secuestran para hacerse de recursos, y desde luego hay crimen no organizado que también le entra el secuestro como modo de vida. Desde los penales realizan secuestros express, y esos secuestradores no se fijan si al que agarraron en un cajero es rico, de clase media o pobre, pero la víctima tiene que pagar a veces con su vida ese tema del secuestro. Quiero decir que la delincuencia organizada y no organizada no mide el tamaño económico de la víctima. Le importa un bledo quién es. Lo que le importa es conseguir dinero fácil a través de un acto delictivo, aunque esa persona no ostente mucho dinero o bienes materiales e inmateriales, que es la definición académica de un rico, de lo que sería un rico. Al Estado mexicano le toca defender a la sociedad en su vida y en sus bienes materiales e inmateriales, dice la Constitución Política de nuestra nación. Y lo que propone AMLO es deshacernos de nuestros bienes para evitarle cumplir a él una obligación que por ley le corresponde. Esta, como muchas otras declaraciones del presidente, violan flagrantemente la Constitución de nuestro país. Por eso hay varios gobernadores de estados productivos del centro y norte de México que proponen separarse del pacto federal que constituye a nuestra patria. Nunca antes de verdad México había tenido a un gobernante, si se le puede llamar así, que desdeñara la Constitución y pusiera en serio riesgo al pacto federal que constituye a México como lo conocemos hoy. La división a la que nos ha llevado Andrés Manuel López Obrador en apenas 18 meses y la ausencia de responsabilidades por parte del gobierno federal es un caldo de cultivo propicio para lo que el propio presidente propone, una revolución.
como se lo dijo en una entrevista de Epigmenio Ibarra, así que debemos estar preparados para lo peor. Muchas gracias.